En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, aquí estamos, es día martes, un martes con muchísimas informaciones, mucho más de los casos que hemos estado conociendo en estos días, de los apresamientos, de las vinculaciones que hay de personas que ocupan curules en el Congreso y que nos sorprenden, ¿no? De nuevo, cuando creíamos que todo estaba superado respecto a esto, ahora parece como que es que el narcotráfico se ha colado en el Congreso, ¿sí? Hoy hay uno de los diarios que hace mucho énfasis sobre ese tema, porque la verdad es que los tentáculos, las garras del tema del narcotráfico hace mucho tiempo que está permeando el primer poder del Estado, los vínculos que tienen en este caso con la política, con la gestión gubernamental, son unos temas que nos preocupan y definitivamente nos preocupan a todos, porque cuando creemos que ya se van superando estos casos, que ustedes recuerdan con el inicio de esta gestión, el caso Miki López y demás, bueno, pues entonces ahora con todo y el caso FM, ahora nos enteramos que también tenemos más vinculaciones y eso recientemente con la detención, ¿no?, de la exdiputada, la señora Gladys Sofía Conan, así es, por ese caso, simplemente subieron entonces el número de legisladores que cada vez más se vinculan a temas del lavado de activos y tú tienes que activar necesariamente la posibilidad de que los partidos políticos, pues en esa misma dimensión, activen los circuitos de poner atención a quienes se está llevando en el Congreso, que no es ahora ni es en esta coyuntura, sino que se ha producido históricamente. Y eso sería muy interesante para personas que, como Francisco Domínguez Brito, que durante su gestión como Procurador General de la República, aun cuando era una persona que tenía mucha aceptación extrapartido en su PLD, por precisamente las funciones y la posición casi contemplativa respecto a cómo debió activar casos que como el de Félix Bautista durante su Procuraduría General de la República, bueno, pues quedó ahí en medio de la bruma y las dudas. Ahora anda haciendo una lista y hoy aparece eso como parte de las informaciones en los diarios de cuáles son los diputados o los legisladores de este gobierno que están vinculados a casos de narcotráfico. Y a mí me parece que eso es como una preocupación muy coyuntural que tiene que ir mucho más allá de personas que como Francisco Domínguez Brito aspiran a dirigir los destinos de esta nación. Lo que quiero decir que ciertamente hay muchos casos de los que se han mencionado, mayoría del PRM, hay de otros partidos, y lo que debe mover es a la preocupación de conjunto de los partidos políticos respecto a qué es lo que está ocurriendo con la selección de sus candidatos para postular para una posición en el Congreso, porque señores, la cifra es escandalosa, de eso no hay duda, el sabor amargo que nos dejan a todos, tampoco hay duda, porque eso, claro, en medio de todo, a nosotros, ¿no?, los ciudadanos comunes nos formulan muchas preguntas, y esas preguntas también aparece, por ejemplo, se la hace hoy el periódico Diario Libre, en el sentido que cuántos más narcolegisladores a nosotros nos van a revelar en los próximos días. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Pero ¿qué es lo que está pasando con los partidos y con la selección de sus candidatos? Entonces, digo esto porque ciertamente es como tú te entruñas. Pero cuando tú ves entonces el liderazgo político, cuando lo que andan persiguiendo, los que se vinculan de este partido, del otro, no, es un problema del país, es un problema de actuación de los partidos políticos, y la preocupación tiene que ir mucho más allá de una coyuntura y sobre todo no olvidarse, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos justificando entonces los que pertenezcan a otra parcela política. Es un problema del país como tal, que nos cuestiona todo. La gente merece que los partidos políticos rindan cuenta, pero que lo hagan todo de este tipo de actuaciones que ya nos trascienden, de personas que son seleccionadas, de cuáles son los filtros que se utilizan, si aquí las capacidades para ir
justamente a sentarse ahí a hacer leyes, las leyes que van a regir y a normar el comportamiento de todos los ciudadanos. Son gente que se seleccionan por la cantidad de dinero que puedan aportar o si es por sus capacidades, y en muchos casos, mucho de ese dinero, que parecería ser como un negocio, es dinero que viene del negocio ilícito, del bajo mundo, del narcotráfico. Entonces la preocupación tiene que ser mucho más amplia, digo yo, mucho más amplia, y tiene que ir mucho más allá de la coyuntura. Por tanto, es urgente que se puedan completar los procesos de selección para los candidatos de cara a próximas elecciones, con un criterio mucho más crítico, y en lo que tiene que ver con los que están involucrados ya respecto al mismo Ministerio Público, que ya solicitó el 15 de septiembre al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al señor Luis Henry Molina, para los que ya están metidos en el saco, el caso de los diputados, específicamente en el de Nelson Marmolejo, en el de Héctor Darío Félix y Faustina Guerrero. Bueno, pues accionar en esa dirección. Señores, hay que empezar a limpiar. Y hay que empezar a limpiar la casa de los narcos y de otros delincuentes para que empiece de una vez y por todas a cesar este tipo de acciones y estos servidores públicos que no puede estar más pulverizada su imagen. Y eso, por supuesto, una gran muestra, como ayer titulábamos nuestra transmisión, es el caso FM, o sea, el de Faltan Más y otros que están ahí ante el Ministerio Público. Eso por un lado. Por el otro lado, recordaba en el día de hoy que durante mi paso por el periódico Hoy, cuando entraba en principio, empecé a cubrir salud y me mandaron la misión de hacer una especie de radiografía de los hospitales del país. En estos días, haciendo una revisión de todos documentos, libros y demás, me encontraba con todos esos reportajes, que fueron más de 20, del Seguro Social y demás. Señores, donde las precariedades de los hospitales es una cosa increíble, donde carece de todo. Esto viene a cuento porque precisamente en el día de hoy, el periódico Hoy habla de las precariedades con las que se desenvuelve cerca de 50 hospitales del país. Y tú dices, cuando tú te pones a ver entonces los detalles que ellos hacen de las carencias de esos hospitales, y cuando hago una comparación con esos reportajes que tienen que tener cerca de 20 años, 18 a 20 años, tú te encuentras con que la situación es la misma y que uno puede simplemente cambiarle las fechas y aplicarlo, y eso nos dice a nosotros cómo nos hemos retrasado, la forma de cómo nos hemos retrasado, señores, en esa materia pendiente que tenemos en este país con el sector salud. Los hospitales reducidos a su mínima expresión en sus capacidades para dar un servicio tan vital para la gente, los centros asistenciales, 50 para ser exacto, en ese estudio que se ha hecho, que no es esa radiografía hospital por hospital, pero que sí en sentido general te muestran la calidad y la extensión de las coberturas, de la forma como se hallan, las carencias de los equipos, el tema de los medicamentos, el tema del personal en general, el especializado, y una buena parte de los que asisten a estos centros a buscar atención por dolencias, y qué decir de las emergencias de estos centros asistenciales. Nosotros aquí, y la pasada gestión se exhibió con mucho orgullo todo el proceso del 911, pero el 911, que debió ser un programa más integral, cuando tú rescatas a una gente, entonces tú lo llevas a un hospital, entonces no puede tener la atención que necesita por esas precariedades que ese estudio ha develado y que en el día de hoy el periódico Hoy lo publica. Entonces, esa firma que hace el estudio, que me parece que Alianza por el Derecho de la Salud, detectó además crisis financiera.
y déficit de inversiones para el desabastecimiento y para las habilitaciones de emergencia que puedan permitir, señores, que cuando un 911, una unidad del 911 rescata a una gente, pues tú puedes llevarle a un centro asistencial en la seguridad de que a esa persona se le va a dar la asistencia que se requiere. Entonces es un estado de precariedad que se va acumulando en el tiempo, de vacíos institucionales que se van acumulando en el tiempo, que se suma entonces a toda la preocupación ordinaria de las enfermedades que son causadas a la población y, por supuesto, en tiempos donde tenemos de manera extraordinaria crisis como la que acabamos ahora de no superar, por lo menos mermar, en términos de la pandemia que enfrentamos, y nosotros seguimos con esa deuda social que es un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el tema de la salud y que por supuesto un componente importante son los centros asistenciales. Entonces, contra la posibilidad de que pudiera rescatarse a los hospitales de una postración que viene de muchos años atrás, le estoy haciendo la referencia de muchos años, la investigación certificó la inicua injerencia de siempre de la política o del politiqueo, que es lo que se utiliza, y una expresión de ese politiqueo en términos de los centros asistenciales tienen que ver con esos procesos de sanación y de remodelación a los que ha sido también sometidos históricamente, a veces, en muchos casos, solo con el pretexto de modificar para embolsillar, para sobrevaluar. Y de eso tenemos muestras, señores, a granel en este país. Entonces, ¿cuándo es que se le va a poner la atención debida a los centros asistenciales? Es una vergüenza que en pleno siglo XXI nosotros estemos hablando todavía de las precariedades de los hospitales, reducidos en sus capacidades de prestar servicios y muchos de ellos prácticamente sometidos a un estado de un estado tan profundo que podríamos nosotros prácticamente asegurar que la mayoría de los hospitales del país están en estado comatoso por esa falta de intervención y por esa reducción en la calidad de ese instrumento tan importante para salvar la vida de la gente. Vamos a salvar, señores, esta transmisión y vamos a darle like, para poder avanzar. Vamos a agradecer, por supuesto, a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Nuestro agradecimiento siempre a Sardinas y Mar y sobre todo a ustedes que nos siguen cada día en estas transmisiones. Muchísimas gracias. Vamos a pedirles que compartan, y por supuesto que opinen y a suscribirse. Vamos a hacerlo para seguir avanzando, para seguir creciendo. Suscríbanse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.